Humano Derecho Radio Estación presenta. Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. Luego de una primera edición en la que más de 1.500 asistentes disfrutaron de literatura, oferta editorial, charlas de expertos nacionales e internacionales, la Feria de Editoriales Independientes de Venezuela regresa con el lema Leer para Construir. Se realizará los días 6, 7 y 8 de junio de 2025 en el Blanco del Libro, en la parte sur de Altamira, entrada libre. Organizada por el editor Alberto Sáez y el gestor cultural Ricardo Ramírez Requena, este evento abre espacios de acercamiento entre lectores, editoriales, escritores y público en general para conocer, aprender y reflexionar en torno al mundo editorial actual. Rendirá además homenaje al poeta español Antonio Machado por los 150 años de su nacimiento. Durante estos 3 días encontrarán 29 editoriales venezolanas que participarán este año. Como parte de la programación se realizarán 21 charlas gratuitas en las que la literatura se fusiona con el cine, la música, los deportes, la promoción cultural, el mundo Wattpad, la inteligencia artificial y la traducción. Incluirá además un taller de escritura narrativa de la realidad a la página con Héctor Torres, quien hace 2 o 3 semanas estuvo por acá con Lenis Rojas. Ricardo Ramírez Requena, Alberto Sáez, ¿cómo están, muchachos? Chévere, buenísimo. Leer para construir, ese es el lema de la edición de este año, esta segunda edición, que se construye a partir de la lectura y que se construye a partir de una feria. Bueno, cada lema que tratamos de hacer con el concepto de la feria, el año pasado fue leernos siempre, porque era una necesidad también de mantener vivo la idea de la lectura, ¿no? De lo venezolano, autores, editoriales, o todos los formatos editoriales venezolanos. Ahora este año venimos con Leer para Construir porque la idea es, más allá de leernos, es que esa lectura nos dé algo, nos devuelva algo, ¿no? Un propósito, que es formar lectores con pensamiento crítico. Sí, fíjate, cuando hablamos de construir ya estamos hablando de un segundo paso, ¿no? Además de hacer el reconocimiento que dice Alberto, aquí estamos. Hay una producción y bueno, vamos a saber qué estamos haciendo con esa producción. Es ahora, bueno, cómo podemos llevar esto a un nivel, ¿verdad?, más alto en términos profesionales. ¿Qué nos está faltando para arrancar nuevamente, no de cero, pero digamos que de 0.5, ¿no? Luego de la debacle del mercado editorial en Venezuela. Bueno, no es la primera vez que sucede esto en el mundo ni en un país como Venezuela, pero hay que poner manos a la obra. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuevamente tengamos un mercado y que ese mercado además tenga unas reglas claras, en donde haya una idea de colaboración sin que eso merme la idea de la competencia también, ¿no? Entonces, hacia allá vamos a tratar de apuntar en esta feria como elemento motivador, como ese algo que debe estar en el aire a la hora de reflexionar sobre la literatura en el marco de la feria. Hablamos de reflexión, pero también mencionó Ricardo algo que me llamó la atención, reglas claras. ¿Cuáles serían esas reglas claras en esa reconstrucción del mundo editorial que se propone como punto de partida? Para mí las reglas claras es entender la naturaleza del mercado, ¿no? O sea, el mercado que tenemos hoy en día no es igual al mercado que teníamos hace 5, 6, 7 años. Claro. Entonces, ¿cuál es este mercado en el que nos estamos moviendo? ¿Y cómo se debe mover uno, ¿no? Cuando la distribución está muy restringida, ¿cómo hacemos como para reactivar ciertos canales, por lo menos con las ciudades principales? Y no que todos sean pequeñas islas. Claro. La isla Valencia, la isla Maracaibo, la isla Mérida, la isla Caracas, por mencionar algunos. ¿Cómo se interconecta esto, no? ¿Cómo volvemos a una idea de lo nacional? No solamente desde lo regional o desde su pequeño espacio. ¿Por qué? Porque si yo hago libros, bueno, yo quiero que lo lean en
del Tamacuro y que lo lean en Trujillo. Claro. No solamente que lo lean en un espacio como Caracas o en las grandes ciudades. Entonces, ¿cuál es el paso a la hora de producir un libro, ponerlo en librería, pero también evaluando que yo puedo vender el libro de manera directa, evaluando que el libro digital a lo mejor tiene posibilidades de llegar más rápidamente a otros lugares y también entendiendo que existe un lector venezolano fuera de nuestra frontera, que es el gran dilema a resolver. ¿Cómo hacemos para que publica afuera, sus libros lleguen acá y yo los pueda comprar? ¿Y cómo hago para lo que yo vaya a producir también llegue a España, llegue a Argentina y esa persona lo pueda comprar? Yo creo que ahí hay una serie de retos y hay que definir las reglas con las que vamos a trabajar. Además que hay un fenómeno interesante ahorita de la venezolanidad en el quehacer cultural, ¿no? Hace 2 horas hablaba con Ana Cristina Frías, que es una de las autoras de Feroces. Y hay una experiencia muy interesante en que una de las gestoras de esa publicación vive en Japón. Stevie Sai Guerra está en Caracas y estas autoras están regadas por el mundo. Hay toda una dinámica geográfica de usos horarios y de inspiraciones que está permeando, ¿no?, en el quehacer editorial, que no sé cómo la traducen ustedes, cómo la ven ustedes y cómo se puede atajar ese fenómeno de recoger esa venezolanidad repartida en distintos lugares con distintas maneras también. Bueno, lo primero que hay que entender también es que cada una de estas venezolanidades, como lo dices, en cada uno de esos espacios en los que está viviendo, ¿no?, fuera de su territorio, construye particularidades. Claro. ¿Okay? No es lo mismo esa venezolanidad que está en Estados Unidos a la que pueda estar en Argentina o la que pueda estar en España. Y eso también le da una riqueza cultural a lo propio, claro, al territorio, por así decirlo. Ahora bien, ¿cómo unificas, por ejemplo, en el caso de ese libro, cómo unificas un criterio, cómo unificas voces, cómo logras distribuir, por ejemplo, el libro para que alcance cada una de esas latitudes? Pues es un reto que se va haciendo en principio a cuentagotas y después, por supuesto, las ayudas, por así decirlo, las alianzas, los convenios van llegando. Cada una de ellas gestiona, por ejemplo, el libro. No funcionan solamente como autoras, sino también como una suerte de propiciadoras de que el libro alcance, claro, un propósito, ¿no? Y eso me parece maravilloso porque es una visión colectiva de lo que puede ser el futuro de lo editorial. O sea, es una visión atractiva. Ahora, las preguntas también son, ¿alcanza para mantener un mercado? ¿Alcanza para el negocio? Pues bueno, yo creo que lo importante es que ese modelo se replique por 1000. Y todos los modelos editoriales válidos, la necesidad de que se repliquen es ahora. Claro. ¿Okay? Porque lo que dijo Ricardo ahorita, ¿no? No estamos viviendo un mundo editorial del mismo que hace 5 o 10 años, y tenemos que reformular las reglas con lo que tenemos. ¿Okay? Entonces, yo creo que hay un fenómeno ahí interesante a la hora de entender lo editorial desde lo colaborativo. ¿Qué modelos editoriales, apartando que acabo de subrayar, están viendo ustedes, qué están vislumbrando ustedes que está dando efectos positivos, ¿no?, que está resultando y que estamos recogiendo y forman parte también de la feria? Bueno, te voy a decir qué modelo me parece que no funciona. Ok. Y es el de pensar los servicios editoriales como un trabajo editorial. Una cosa es que yo te produzca un libro, otra cosa es que yo como editor vea en tu obra, ¿verdad?, un universo de posibilidades por lo que estoy dispuesto a apostar a mediano o largo plazo, y en donde yo estoy dispuesto a invertir un dinero, tomando el riesgo y esperando un posible retorno. Claro. Ese es un modelo que puede cubrir ciertas necesidades de un momento, pero no es sostenible en el tiempo. Porque el mundo editorial no es una ONG. ¿En qué términos? Es que, bueno, tú produces un material divulgativo
que tiene un carácter divulgativo y que busca llegar a un grupo de personas, pero que no está esperando ningún tipo de retorno. Una cosa es el trabajo, digamos, por ejemplo, en la Poeteca, que somos una fundación. A nosotros no nos interesa el retorno porque nosotros recibimos un financiamiento para producir el libro y que este libro, quien lo quiera comprar lo pueda comprar. El libro está a descarga gratuita en la página web, hacemos una cantidad de donaciones a bibliotecas y a colegios porque somos una fundación. Pero una editorial comercial no es una fundación. Usted trabaja con fines de lucro y ese fines de lucro no puede ser solamente producir el libro. Hay una segunda etapa de la producción del libro, bueno, ya el libro existe y ahora ¿cómo lo vendo? Claro. ¿No? ¿Cómo hago que llegue a las librerías? ¿Cómo hago que las librerías se activen para venderme mi libro, para vendérselo a la gente? ¿Cómo hacemos para que en la radio le presten atención a las novedades editoriales nuevamente? O los medios en general, ¿no? Que hasta cuándo vamos a estar descartando que, bueno, que eso no es noticia, pero es que tú eres un medio cultural, tu noticia es esta, no es otra, ¿no? Si no, bueno, hay otras áreas del periodismo. Entonces, yo creo que eso es algo que tenemos que sentarnos a razonar nuevamente y entender que aún por más pequeño que seamos como mercado, mira, como puede ser Ecuador, como puede ser Guatemala, por poner un caso, en Guatemala venden libros, en Ecuador venden libros en las librerías. Entonces yo sé que tenemos una economía adversa y sé que tenemos muchas cosas en contra, pero también hay que, quizás no con todos los libros, pero por lo menos tú tienes que tratar de apostar por 1 o 2 libros en donde, sin que tú tengas pérdidas dramáticas, haya un riesgo. Claro. Hay un atreverte a arriesgarte, así sea de la mano de otros. Por lo menos en Venezuela no hemos hecho algo importante y es cuando las editoriales pequeñas hacen alianzas. Puedo pensar en Periférica y Errata Naturae en España, en Argentina lo hacen, en otros países lo hacen. Se produce un libro en alianza con 2 editoriales pequeños y bueno, ya hiciste fuerza. Un poco hacia esto queremos ir en la feria, como hicimos el año pasado, con una agente literaria, por ejemplo. Una agente literaria, algo que no existe en este país desde hace muchísimos años. Bueno, pero en el mundo normal editorial sí existe. ¿Para qué puede funcionar? Bueno, aquí, ¿cómo podemos hacer para plantear sobre la mesa las posibilidades, las alternativas? Y yo creo que si la gente se pone de acuerdo y se organiza, pueden encontrarse alternativas, pueden encontrarse posibilidades. Hay un registro de 1.500 asistentes en 2024. ¿Qué buscaron estos 1.500 personas? ¿Qué sondeo hicieron de los intereses de aquellas personas que fueron el año pasado al Banco del Libro a la feria? Bueno, la primera impresión que tuvimos y que nos los dijeron constantemente fue: hacía falta una feria de estas características. A ver, nosotros somos, Ricardo le gusta decir que es una feria guerrilla, pero lo cierto es que es una feria muy temática, ¿no? Que si bien tiene fines comerciales, por supuesto, porque las editoriales tienen que vender y hacer el trabajo, ¿no? Ese fin de semana para mostrarse al público. Fíjate que, por ejemplo, la programación está pensada para reflexionar en torno al libro. No entramos en hacer 800 presentaciones de libros o cualquier charla, digamos, que se aleje de la naturaleza de la feria. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, Ricardo decía que el año pasado hicimos un taller de agentes literarios. Para nosotros era muy importante recuperar la figura del agente porque eso nos pone en un contexto mundial y nos hace entender cómo funciona la dinámica editorial mundial, ¿okay? Cómo alguien que escribe desde Venezuela puede abordar, por ejemplo, una editorial o una agencia literaria desde aquí y que tenga oportunidades, pero con propiedad, con conocimiento de causa. Este año, por ejemplo, vamos a reflexionar sobre temas que nos hemos dado cuenta que vale la pena. Vamos a hablar de cine y literatura en un espacio, por ejemplo, donde cada vez es más común en las plataformas las adaptaciones literarias y que la mayoría de la gente lo desconoce, pero en la industria cinematográfica casi 70% de lo que se hace viene de la literatura, viene del mundo de los libros. Dicho así, es importantísimo darnos cuenta de eso porque nos forma.
Y ese tipo de charlas son las que queremos promover en la feria para que participantes, público en general, cultores, gestores, pongan también bases en eso y quieran construir algo. Muchos de los de la charla, por ejemplo, perdón, del taller el año pasado de agentes literarios salieron con la idea de yo quiero ver cómo puedo replicar esto aquí. Y claro, eso es lo que queremos dar, ¿no?, a la gente. Tanto Alberto, tú, Alberto, como Ricardo, han hecho énfasis en la figura del agente literario, ¿no?, en esta discusión alrededor del libro. ¿Cuál es el perfil que debe tener un agente literario en la Venezuela actual, en este 2025? Bueno, yo creo que en principio tiene que conocer muy bien los autores venezolanos si quiere empezar a promoverlos, ¿no? ¿Cuáles son las categorías que tenemos actualmente? ¿Cómo puede esas categorías promocionarse, ¿no?, Claro. afuera? Sabemos muy bien que la literatura de ficción es como la primera etapa, pero es cierto que hay muchísimas categorías, más pop incluso, motivacionales, de finanzas, las propias poéticas que tenemos para empezar a mover y para empezar a dar a conocer en otros mercados. Bien puede ser en principio Colombia, que tenemos muy cerca, o Argentina, o Ecuador, o México. Lo importante, yo creo que esa gente es que tiene que tener muy claro de que su trabajo va a partir de las alianzas que pueda llegar a tener con estos otros venezolanos en esas otras fronteras. Esas alianzas son las que van a empezar no solamente a hacer que los que están aquí sean leídos afuera, sino que los venezolanos que están afuera ya publicando y haciendo un trabajo editorial y una obra puedan publicar acá también, claro, sin tener que esperar tanto tiempo, que la obra venga por importación. O sea, ese trabajo que es natural en toda Latinoamérica, en Hispanoamérica, nosotros no estamos ahorita, actualmente ahí. Y lo importante es que estemos. En un ejercicio lúdico de abstracción, ¿a cuál de las charlas que habrá en la feria irían ustedes? ¿Cuál es la que más, desde el punto de vista personal, de pasiones, a cuál irían? Bueno, mira, yo me muevo mucho por las que vamos a ser vinculadas con las embajadas que nos están apoyando y que son las charlas que tienen que ver con Antonio Machado, pero también con Polonia, ¿no? Con lo que significa, digamos, el éxito de la poesía polaca contemporánea. Estamos hablando de los poetas ganadores de 2 premios Nobel, varios premios Goethe, o sea, todos los premios posibles en Europa, en Norteamérica, pero también el desarrollo de la narrativa polaca, que, y en esto nos recuerda un poco a Venezuela, está vista siempre como menor a la producción poética, ¿no? Y hay autores destacados, no solamente la Nobel, Olga Tokarczuk, sino también hay otros autores en donde está Stanisław Lem, por ejemplo, o cronistas como Kapuscinski, por supuesto Gombrowicz y otros autores. Es una literatura muy singular, la polaca, y yo me atrevería a decir que es probablemente, luego de las emblemáticas de Europa, la alemana, la francesa, la inglesa, probablemente la más importante, después de la Segunda Guerra Mundial para acá. Y estamos hablando de un país que produce todo esto luego de pasar por el nazismo, luego de pasar por 40 y pico de años de comunismo, y que tiene ya más de 30 años convirtiéndose en un país europeo y asumiéndose como tal. Entonces, un país que estuvo desmembrado, que no existió, después apareció, fue invadido. O sea, es un país que tiene muchas lecciones interesantes que dar a la hora de pensar o abordar la literatura en un tiempo como el de hoy, en donde hay tanta apología al sufrimiento, ¿verdad?
¿cómo hablo yo de aquello que nos toca o nos afecta sin que se termine derivando en una suerte de bolero, ¿no? Y en el caso de los españoles, Antonio Machado es un autor singular por lo menos por tres cosas. Lo primero, el trabajo que hizo con la heteronimia es un trabajo fundamental. O sea, yo considero que Eugenio Montejo viene mucho del Juan de Mairena de Antonio Machado, cuando hablamos de Blascol, cuando hablamos y sus discípulos, más que de Pessoa, viene más de Juan de Mairena. Totalmente. Lo segundo es probablemente uno de los poetas más pop en el mundo contemporáneo, gracias a Joan Manuel Serrat, ¿no? Que graba un disco completo dedicado a él. La figura de Machado o del mismo Juan de Mairena es para mí una gran inspiración para el personaje del maestro en La lengua de las mariposas, ¿verdad? Que es una gran película española. Y por último, la condición de filósofo en Antonio Machado, un tipo que piensa las cosas cotidianas de la vida y que nos recuerda mucho a la sabiduría popular, ¿no? Aquí castiza, ¿no? En muchos aspectos, pero que también me recuerda a Rafael Cadenas, por ejemplo, que es nuestro poeta más destacado, y que Cadenas es un poeta filósofo, ¿no? Entonces yo siento que esto es importante, lo que otras culturas y su experiencia de la literatura y de divulgación de su literatura tienen que dar. Recordemos que la comunidad polaca, por ejemplo, en el extranjero es vasta, es enorme, y lo mismo los españoles con una comunidad extranjera también grande e importante, ¿no? Recordemos que además Antonio Machado salió por una frontera, cruzó un Darién, ¿no? Entre Cataluña y Francia, y prácticamente al cruzar enfermó y murió. Ahorita celebramos no solo los 150 años de su nacimiento, sino también los 150 años, a partir de, a propósito de estos 150 años, ha sido incorporado él y su hermano a la Academia Española de la Lengua, que en su momento ya fueron incorporados, pero estalló la guerra civil. Claro. Entonces, yo siento que son figuras que además te demuestran que tú no sabes para quién escribes, ni para qué época, ni para qué tiempo. Y que así como uno trabaja con lo que se está escribiendo ahorita, el mundo editorial no solo trabaja con los temas de actualidad o con los autores de actualidad. O sea, Antonio Machado es un autor que valdría la pena reeditar en Venezuela, ¿verdad? Así como editar algunos autores polacos aquí entre nosotros. Yo creo que tienen mucho que dar. Hablaba diste como ejemplo películas, ¿no? Y hace unos minutos hablabas de esa relación de cine y literatura, Alberto. Y yo siento que en esta búsqueda, ¿no? de afianzar industrias y mancomunar también expresiones de la cultura, creo que una de las grandes deudas que hay es la adaptación cinematográfica de novelas, de obras literarias venezolanas, ¿no? Como se puede dar de una manera mucho más constante en otros países. Y creo que bueno, que eso es una de las cosas que apuntar en el debate al respecto. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Cómo ven ustedes esa y además no solamente adaptación, sino hacer estas películas biográficas de cadenas, por ejemplo, o de un Simón Díaz? Una biopic, dice. Ajá, exactamente. Claro. Rizke lo intentó hacer con Felipe Pirela. Bueno, no intentó, lo hizo con Felipe Pirela, además utilizando una figura de la cultura pop que fue chino, para interpretarlo. Creo que ahí hay un camino y un terreno que abonar bastante, ¿no? En lo que se hizo el trabajo también con Reverón, por ejemplo. Con Reverón, también Rizke, además. Exacto. Pero lo cierto es que tiene que haber una comunión entre cine venezolano y literatura venezolana. Muchos de las personas que están haciendo cine es más cómodo para ellos ver hacia afuera los autores que están haciendo literatura venezolano, que estén haciendo literatura afuera, y está muy bien, ojo, aprovechar esas oportunidades. Pero creo que esa verdadera comunión para construir, que en principio es dura y que capaz no dé frutos a la primera, es necesaria. Todos los actores
tienen que hacer, digamos, ese trabajo de sentarse y decir, bueno, ¿qué hay del lado de allá Claro. que yo pueda aprovechar acá? ¿Y qué hay del lado de acá que yo pueda trabajar, ¿no? Hace muchísimos años teníamos grandes escritores que trabajaban el guión, Claro. todavía, ¿no? Está Alberto Barrera Tisca, que lo vemos, está el propio Leonardo Padrón, Sí. que van, ¿no? En esas dos aguas, pero también estaba Salvador Garmendia, Ujú. mucho antes, y adaptaba El Conde de Montecristo Ujú. para Para televisión. televisión, claro. Entonces, tenemos el propio Armando Coll, que hizo Reverón. Ujú. O sea, sí hay un trabajo que se ha venido haciendo durante mucho tiempo, pero también lo importante es que ambos lados del río puedan tender puentes. Ojo, no quiero que me salten aquí los entusiastas, se ha hecho, ¿no? Está País Sí, sí, Portátil, sí. está Ifigenia, sin duda, pero Hay un trabajo que se ha hecho y Ujú. es inevitable que no se haya hecho. Claro. Yo lo que veo es que hay un trabajo que se ha hecho, fíjate cómo lo recordamos, cómo uno lo tiene mapeado. Yo lo que creo es que ese debería ser el impulso para seguirlo haciendo. Sí, Ujú. sí. Ocurre en todas las culturas, o sea, en todos los cines se da este tipo de visión de las cosas. Yo recuerdo que yo llegué mucho a la literatura, especialmente a la poesía, bueno, porque existió El lado oscuro del corazón, existió La sociedad de los poetas muertos, Ujú. existió incluso Cuatro bodas y un funeral, Claro. que termina con la lectura del célebre poema de Ouden, y había otras referencias en el cine de los años 90. Entonces tú sentías que había unas cosas que se intercomunicaban. Ujú. Yo siempre sentía que había como una música de fondo, que era lo que David Lynch podía hacer. Entonces estaba como ahí y era como un motivo de inspiración para lo que quisieran hacer los demás. Yo creo que ahí uno recibe un impulso, porque nosotros estamos insertos en una cultura pop, y esta cultura pop lo envuelve todo. Envolvió a nuestros padres, envolvió a nuestros abuelos. O sea, la modernidad, especialmente la de esta etapa de la modernidad del siglo XX para acá, nos vincula directamente con eso. O sea, la publicidad forma parte de nuestros afectos. Tú no lo puedes estar separando, ya Ujú. todo está integrado, Entonces, yo lo que sí creo es que a la hora de abordar los trabajos cinematográficos hay que diferenciar lo que es el documental de lo que es la obra cinematográfica per se, y hay que permitirse también personajes que no siempre sean propiamente elevados. Claro. O sea, ahí tú tienes personajes que tienen zonas oscuras, y también, bueno, debes señalarlo. Yo creo que eso le acerca más a la gente, ¿no? Yo pienso en la película de Ray Charles, por ejemplo, Ujú. en esta que acaban de hacer de Dylan. Ujú. O sea, te muestran zonas que, bueno, era un ser humano, son Exacto. seres humanos, no todo lo que hay en ellos es agradable, es chévere, lo que sea, pero mira todo lo que pudieron lograr. Y yo creo que eso nos ha hecho falta en nuestra lectura de nuestros personajes históricos. O sea, no solamente ver la estatua, Ujú. ¿sabes? El busto, etcétera. Ahí yo creo que hay que separar la figura religiosa, por Claro. ejemplo, de la figura normal, pues seglar, De la mundanidad. no sagrada, por decirlo así, Y ojo, y trabajarlo ahí. también es importante decir que no es que no se hayan hecho cosas en los últimos años. Ujú. O sea, la obra de Eduardo Sánchez Rugeles se ha Se ha adaptado adaptado, sí. al cine venezolano. Actores venezolanos que han trabajado esa obra. Y como esa, yo creo que lo importante es que se siga trabajando para que más libros, más adaptaciones surjan, ¿no? de esa comunión de lo venezolano. ¿Hay presentaciones de la Poeteca o de Libros del Fuego en la feria? No. No. Ok. La idea es que la programación fluya en torno a estas reflexiones. Ok. Creemos que es importante que la gente que esté interesada en formarse tenga estos pequeños espacios de manera gratuita para descubrir algo o bien intervenir y decir, esto es lo que yo pienso.
esos espacios están pensados para eso. Evidentemente hay un par de presentaciones atendidas también por el trabajo de nuestros patrocinantes, pero lo importante o el grueso, ¿no?, de la programación viene es para reflexionar en torno a la literatura, al libro, al arte y a todo lo que lo rodea. En un contexto como el que estamos, es importante la confianza. ¿Cómo han ustedes fomentado la confianza para que se haga una segunda edición de una feria como la que comienza ahorita en junio? Bueno, yo creo que tuvo que ver con que la primera resultó muy bien. ¿Okay? No es usual en las primeras veces que se hace una feria. En el caso nuestro, nosotros apuntamos a un concepto básico y sencillo y sencillamente nos concentramos en él, ¿no? Y además estamos trabajando, por decirlo así, por zonificación. Es decir, ¿qué tenemos nosotros? Editores independientes. No hay distribuidores, no hay librerías, no porque no queramos, ni tengamos amigos, ni apreciemos, ni valoremos el trabajo de los distribuidores y las librerías. Es que esta es de editor. Claro. ¿Okay? Y queremos que el editor tenga la oportunidad de vender su producto de manera directa con el consumidor, con la persona que lo vaya a comprar, y que sea ganancia directa para ellos sin ningún intermediario en el caso de la feria, ¿no? Creo que tiene que ver con que estamos ávidos de actividades como la que nosotros hemos organizado. Yo siento que nos hemos vuelto muy conformistas. Bueno, en el año tenemos esta actividad y ya listo. Cuando esto era una ciudad que todos los meses había por semana cualquier cantidad de eventos, festivales, programaciones, ferias, de manera constante. Entonces yo siento que la gente se sintió retribuida, ¿no? También que estamos en un espacio como el Banco del Libro, que bueno, está en Altamira Sur, la gente puede llegar, es un referente en el imaginario de las personas importantes, es un espacio pequeño, fácilmente transitable, y yo creo que eso le brinda comodidad a las personas, ¿no? Yo creo que por ahí van más o menos los tiros. Eso ha permitido que la gente se sienta en confianza y que esté dispuesta a ir a la feria, ¿no? Nosotros siempre hemos apostado con seguridad a este proceso, a esta feria. En la primera feria, yo recuerdo el día sábado, yo quedé muy impactado por el flujo de gente que llegó a ver ahí. Yo dije, bueno, ya aquí ya rompimos la expectativa y lo que hay que hacer es seguirle brindando a la gente lo que pide. ¿Cómo un estudiante de letras o alguien que esté interesado en el mundo editorial puede formarse en este momento como editor? Bueno, ¿Hay un camino? Hay un camino, sí, claro. Está el diplomado de edición de la UCB para gente que ya hizo un pregrado que no necesariamente tiene que ser en letra, claro, o estrictamente en periodismo o asociado al lenguaje, no. O sea, tú puedes hacer tu diplomado a partir de cero conocimiento y poder irte ahí con herramientas para poder hacer un proyecto editorial independiente, porque la gente asocia normalmente los proyectos editoriales estrictamente con literatura, novela, ensayo, poesía, y lo cierto es que el mundo editorial es mucho más grande y existen editoriales médicas, editoriales de legales, editoriales de conocimiento científico, que además, bueno, pues tienen un mercado maravilloso y son muy valiosas. Entonces, digamos que es importante que todos los sectores se interesen, ¿no?, en ver cómo funciona lo editorial, porque a partir de ahí es la verdadera diversidad editorial de la que estamos hablando. Más de un actor que no necesariamente se dedique a un solo nicho es lo que va a hacer, digamos, que crezca esto que queremos. Veo dos puntos aquí que suman este año a la discusión: el mundo Wattpad y la inteligencia artificial. ¿Cómo está repercutiendo esto en el sector, en el mundo editorial? Bueno, los Wattpad lleva ya mucho tiempo haciendo bulla y dando frutos. ¿Okay?
en un punto puede pensarse que fue un tipo de literatura marginada, ¿no?, por el sector editorial a gran escala, y que luego, cuando se dio cuenta del impacto que podía llegar a tener, desde hace ya un tiempo para acá, busca reivindicar ese posible error, ¿no? Claro. Y dar una vista más, ¿no?, una propuesta estética a la que posiblemente no estamos acostumbrados, porque realmente la literatura que está en Wattpad se piensa que está solamente vinculada a lo romántico, pero también hay una cosa ahí extraña que uno trata de ser abierto y de entender, ¿no?, cómo funciona, que son estas hibridaciones de géneros entre fantástico, realismo mágico, terror. Es como complicado, pero bueno, al final es la propuesta estética de una generación que viene haciéndolo desde hace rato y que hay que escucharla, ¿no? De eso se trata la diversidad cultural. ¿Y la IA qué desafío está poniendo en la discusión? Bueno, la inteligencia artificial está planteando el reto de cuál es el límite de la capacidad creativa del ser humano, ¿no? Y a la hora de gestionar la escritura de un texto, dónde quedan las experiencias propias del ser humano y dónde queda la capacidad de reinterpretar las experiencias también de otros, claro, a la hora de plantearlas como literatura. Yo creo que en algún momento va a venir una literatura escrita por la inteligencia artificial y le vas a poner un nombre, ¿sabes? Y la inteligencia artificial se va a llamar Sam. Y Sam tiene una saga de novelas y probablemente vaya a traer aparejado un consumo a partir de ahí. No dudo de que podrá vender billones de libros. Pero creo que va a ser un planteamiento más dentro de las propuestas literarias que puedan existir, ¿no? Ahora, las posibilidades son infinitas y yo creo que vale la pena primero reconocer que existe, o sea, no seguir la gente como fingiendo que no está y mira para un lado y mira para el otro. O sea, la inteligencia artificial está ahí y es capaz de producir y de generar una cantidad de cosas. Ahora, yo creo que la inteligencia artificial también puede ser un aliado muy valioso a la hora de escribir, ¿no? Puede ayudarte a condensar trabajos de investigación, levantamiento de data para el libro que estás produciendo, que estás generando. Tú quieres trabajar sobre una gente desaparecida en el Amazonas. Bueno, la inteligencia artificial te puede ayudar a hacer ese tipo de levantamiento, de condensación de lo que ocurre, y yo creo que ahí ya hay un avance importante, ¿okay? En un segundo caso, te puede ayudar a validar lo que escribiste, ¿verdad? Y se puede convertir en diferentes tipos de lectores. Es decir, puede ser un editor cascarrabias, puede ser un editor amable, y te puedes encontrar como con varias formas de simuladores a la hora de validar la escritura que tú estás generando, ¿no? Probablemente siempre quede un porcentaje por fuera y es por donde el lector natural va a ir reconociendo si algo sirve o si no sirve. Pero yo creo que va a venir y creo que va a ser un experimento interesante a la hora de explorarse. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades o cuál es el interés de la inteligencia artificial en escribir una obra maestra, por ejemplo? Cuando la naturaleza del mercado le va a pedir, bueno, yo necesito que me escriba al mes 20 obras maestras, ¿no? ¿Cuál es la posibilidad de que lo pueda generar o que lo pueda producir? Y de cuál es la validación del lector normal, común y corriente, de ese tipo de experiencia o de propuesta literaria. ¿Dónde quedan las experiencias propias? ¿Dónde queda la autoficción, la no ficción y otro tipo de experiencias que nacen de ahí? Yo creo que son muchas cosas las que pueden venir. Hay que reflexionar sobre ello y hay que entender que es un actor más. Claro. Hace 2 o 3 semanas hablaba con Humberto Valdivieso de LOCAP y decía, bueno, que una de las ventajas que puede tener la IA es que al eliminarse ese trabajo de carpintería,
que antes te exigía tiempo, tienes más tiempo de pensar. Él apostaba a eso, ¿no? Lo hablaba como, por ejemplo, como curador de arte, ¿no? Al eliminarme, tener que hacer una ficha, se lo delego a la IA, tengo más tiempo de pensar en la línea narrativa de la exposición, por ejemplo, ¿no? No sé cómo lo ven ustedes. Bueno, es cuestionable eso. Igual, acuérdate que el trabajo de carpintería es el trabajo del pensamiento también. Ahí es donde está realmente el tiempo, aunque la gente diga que no, también hay tiempo de ocio. Claro. En ese trabajo de carpintería, en aquel que hace un trabajo mecánico para lograr algo, ¿no? Ahí hay un trabajo creativo detrás, porque hay una abstracción del pensamiento y esa abstracción pues te va a llevar irremediablemente a algo. Sí es cierto que se va a tener tiempo para tener un proceso creativo más depurado, ¿no? Pero quizás yo lo veo como una visión un poco más purista. Creo que el trabajo creativo no es un trabajo estrictamente lleno de luz. Claro. Más bien es un trabajo lleno de grises, con lados más oscuros y otros más claros. Pero al final, digamos que el resultado que sale de ahí no es un trabajo cuadrado, absoluto, como se busca, ¿no? Creo que el valor estético del arte es en eso que no es absoluto, y que aún así nos termina diciendo algo contundente. Y eso se logra estrictamente asumiendo el trabajo creativo como un todo. Claro. O sea, y el todo implica esa parte que no nos gusta, ¿no? Es como cuando uno va a análisis, ¿no? Hay cosas que no te gustan, que te van a decir, y tú, si quieres echarle pichón, claro, y salir adelante, pues tienes que transitar eso también. Yo tengo una visión menos purista que la de Alberto con respecto a eso. O sea, yo quiero ser un escritor como si yo fuera Tony Stark. Yo quiero pensar, al final todo sale de la mente de él, y él lanza retos o propuestas. Fulanito, calcúlame cuánto esto y lo otro, y me avisa. ¿Por qué? Porque ese proceso puede llevar horas en la producción de claro, algún tipo de elemento, y al fin y al cabo él es el que supervisa eso y es la mente maestra que lo va a generar. Yo creo que un escritor al fin y al cabo es eso, y es aquello en lo que va a trabajar. Ahora, este es un momento propicio a partir de la inteligencia artificial para releer toda una vasta literatura, ¿verdad?, de ciencia ficción que ha trabajado con amplitud todo esto. O sea, este es el momento en que si tú tienes una enorme cantidad, tú tienes 20 ejemplares de iRobot, ¿verdad?, de Asimov, bueno, este es el momento para que los vendas. Claro. Es el momento para reeditar ciencia ficción. Claro. Es el momento para pensarlo desde ahí. ¿Por qué? Porque hay un cuestionamiento, hay ver esos lados oscuros de trabajar desde ahí y los lados más claros. Lo que sí veo yo en términos tecnológicos, y quizás esto puede incluir incluso el proceso de escritura o de conceptualizar la literatura también, es que la tecnología siempre gana. Todos lavamos con lavadora, ¿sabes? Y lavar a mano, y con mucha atención y cuidado, y probablemente en agua cristalina de río, deje tu ropa mejor, pero tú lavas con lavadora, claro, ¿no? Entonces ese son el tipo de planteamientos que también tenemos que empezar a hacernos, y quizás entender que hay ciertas cosas que tengo que lavar a mano y hay ciertas cosas que sí voy a mandar a la lavadora, ¿no? Vamos a ver cómo se combina eso. Muchachos, bajamos ahorita a planta baja. ¿Cómo invitarían a la gente que está haciendo la cola en el ascensor a la feria? Bueno, nada, primero preguntarles si les gusta leer, y a partir de ahí invitarlos a conocer, ¿no?, las editoriales de su país, y a partir de ese camino de conocer lo propio es que la gente va a la feria. De hecho, el año pasado fue así.
La gente fue porque decía, oye, estas editoriales venezolanas no las conocía. Claro. Pensé que solo habían 3 editoriales. Entonces, a partir de ahí... ¿Cuál es? Monte Ávila. Sí, Dávar, Caré, claro. y poco más. Entonces, digamos que incluso pasaba con Libros del Fuego. La gente pensaba que ya no estábamos en el país. Entonces, eso, o sea, hacerle entender que lo propio sigue aquí y que hay que hacer también ese pacto, ¿no? Con lo nuestro. Claro. Eso. Pasa, no sé si se dice mucho, por ejemplo, en la música o en el cine, que a veces para que haya el reconocimiento interno, tiene que haber un reconocimiento externo, ¿no? Y a veces como se dice, oye, pero ¿por qué tenemos que esperar que nos digan desde afuera que tal artista es bueno? O sea, pasa también en la literatura, me imagino, ¿no? Sí, yo siento que aquí sabemos que hay muchos escritores buenos, pero hemos asumido que la validación viene del extranjero, ¿okay? Para mí la validación en el extranjero tiene un solo sentido, o tiene 2 sentidos. El primero es que el número de ventas de un libro se convierta en ingresos propios para un autor, ¿verdad? Y lo segundo son las traducciones. O sea, la posibilidad de que a través de un mercado como España o desde España yo poder llegar a Frankfurt, a Leipzig y poder conseguir traducciones para mi libro es una realidad. Y es algo que hay que hacer. Entonces, quizás el trabajo pueda ser que una editorial venezolana vaya a la Feria de Madrid, que una editorial venezolana vaya a Frankfurt, vaya a Leipzig, vaya con sus autores. Libros del Fuego lo hizo en la década pasada. Hay editoriales como Encaré que lo han hecho y otras más. Entonces, eso es parte de lo que también tenemos que entender que debe hacerse, ¿ok? Pero yo sí creo que uno necesita un poquito de amor propio y de ir reconociendo el valor de tu autor, de tu poeta. Por ejemplo, si Cadena no se hubiera ganado el Cervantes o el Reina Sofía o el Federico García Lorca o todos los premios que se ha ganado, nosotros sabemos que Rafael Cadena es un gran poeta. Nosotros sabemos que Eugenio Montejo es un gran poeta. Victoria Estefano no ganó grandes premios, los ganó, pero no fueron miles. Pero nosotros sabemos que Victoria Estefano es una gran autora y uno sabe que a donde sea que tú vayas, tú sacas tu carta Victoria Estefano y tú vas a quedar muy bien, ¿no? Es parte de los logros de una literatura y que están ahí. Yo lo que creo es que hay que apostar por reconstituir un mercado interno donde podamos presentar a nuestros autores. Un poco ahí yo sí creo que un país como Argentina es un modelo que es su propio país, es un mercado y en muchos aspectos autosuficiente. Tú te pasas la vida solamente publicando en Argentina, triunfando en Argentina, y es desde afuera que dicen, mira, esta tipa tiene 5 libros, se ha ganado estos premios, van a Argentina a ver qué compran, porque saben que ahí hay un espacio de calidad. Lo hizo Jorge Herralde y lo han hecho después otros editores. Entonces yo creo que eso está por ahí, ¿no? Si queremos vender esta feria, la nuestra, a alguien que esté allá abajo, yo le diría que es una feria donde se va a sentir cómodo y muy bienvenido, ¿no? Uno de los problemas que todavía tenemos es que hay una desconfianza con la cultura, grandes edificios, ciertas cosas, y la gente siente que no va a ser bienvenida ahí. Es algo que vivimos todavía al día de hoy, ¿no? Me van a ver, mira, feo, el vigilante me va a preguntar qué hago aquí, ese tipo de cosas. En el lugar en donde nosotros estamos, en el Banco del Libro, en nuestra feria, esa es una experiencia negativa que la gente no va a tener, ¿no? Y lo segundo es que va a haber cerveza. Buenísimo. De las 29 editoriales, ¿hay alguna que haya surgido en el último año? Que haya surgido en el último año, sí, Lecturas de Arraigo. Es una editorial de Oriana Camejo que hace vida en Madrid, pero es una editorial venezolana con autores venezolanos, y ella busca eso, hacer ese trabajo de mantener sus raíces, como ella dice, que salió hace unos 3 años, 4 años puede decirse, sí. Es un claro ejemplo.
o LP5 pues en Chile también, que se ha hecho un trabajo divulgativo de la poesía venezolana, en Chile, en otros lugares. Hay experiencias en Perú, hay experiencias en Argentina, y yo creo que poco a poco vamos a ir viendo otras experiencias similares a esta que van a lograr permitir la entrada de nuestra literatura en otros mercados. Dos Pájaros en Uruguay. Dos Pájaros en Uruguay, que ha publicado autores venezolanos. ¿Te acuerdas El Destierro en Argentina también, no? Sí. Está la editorial esta de Luba. En Argentina también. En Argentina también. Y yo creo que el caso argentino es un caso muy interesante, emblemático, y creo que es un mercado que se va a lograr penetrar bastante rápidamente, porque la comunidad venezolana ya se ha argentinizado en términos de la dinámica intelectual que ellos tienen, de ser un lector, independientemente de que tú seas profesor, estudiante de letras, tú eres un lector. Hay literatura de todos los géneros y todas son valoradas y apreciadas, ¿no? Tienen muchos festivales indie también de literatura, y yo creo que por ahí van a salir cosas interesantes. Sí. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Que entender también que aquí podemos hacer cosas muy interesantes, y que, como dijo Alberto, el que esté afuera vea, cónchale, yo quiero publicar en Venezuela, claro, porque los escritores amigos nos lo dicen. Yo quiero publicar en Venezuela porque en Venezuela están mis lectores naturales. No aquí, así yo esté en Madrid. Bueno, mi lector natural no está en Madrid. Aquí está el mercado, pero mi lector natural está allá. Claro. Y yo creo que eso también es importante tenerlo en cuenta. Sí. Maravilloso, muchachos. Muchas gracias. Algo que consideren pertinente, importante, nos ya hemos mencionado en estos minutos de conversación. Bueno, queremos invitarlos a la Feria de Editoriales Independientes de Venezuela este 6, 7 y 8 de junio en los espacios del Banco del Libro. La van a pasar muy bien. Es un ambiente relajado, festivo, dinámico, y que a mí, manteniendo las distancias, me recuerda, el año pasado me recordó mucho los muy buenos tiempos de la Feria de Diciembre en el Ateneo. Bueno, imagínate una Feria de Diciembre en el Ateneo en junio, y con libros. Ese es el ambiente que nosotros tratamos de propiciar y de transmitir, y la gente lo agradece, lo considera una buena noticia. Hay otros lugares a donde ir, y bueno, todos van a ser bienvenidos por allá. Maravilloso. Muchas gracias. De nada. Compren el libro.